Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En esta oportunidad leeremos un relato de Leslie Bowles Hartley, novelista y cuentista inglés. Esta historia apareció por primera vez publicada en 1954 en la colección The White Wand and Other Stories e inicia con la llegada de una postal intrigante, pero aparentemente inofensiva, firmada con las iniciales W.S. Acompañaremos a Walter Streeter, su destinatario, a develar el misterio de las postales y su remitente. Con ustedes, W.S. La primera postal llegó desde Forfar. He pensado que le gustaría ver una estampa de Forfar, empezaba. Siempre le ha interesado mucho Escocia y ese es uno de los motivos por los que usted me interesa a mí. He disfrutado mucho con todos sus libros, pero ¿se pone usted realmente en el lugar de sus personajes? Lo dudo. Trate de tomarse esto como un apretón de manos de alguien que lo admira. W.S. Al igual que otros novelistas, Walter Streeter estaba acostumbrado a recibir mensajes de perfectos desconocidos. Por lo común eran amables, pero a veces le llegaba alguna crítica. En ambos casos él siempre contestaba, pues era un hombre escrupuloso. Pero las respuestas requerían un tiempo y una energía que él precisaba para escribir, de modo que se sintió aliviado al ver que W.S. no había dejado dirección. La fotografía de Forfar carecía de interés, así que rompió la postal. La crítica de su anónimo corresponsal, sin embargo, le quedó grabada. ¿Realmente fracasaba a la hora de meterse en la piel de sus personajes? Puede que sí. Era consciente de que, en la mayoría de los casos, eran ya proyecciones de su propia personalidad, ya su antítesis, en diversas formas, el yo y el no yo. Puede que W.S. se hubiera dado cuenta. No por primera vez, Walter se hizo la promesa de ser más objetivo. Unos 10 días después llegó otra postal, esta vez desde Berwick-on-Tweed. ¿Qué le parece Berwick-on-Tweed?, decía. Está en la frontera, igual que usted. Espero no parecerle descortés. No insinúo que sea usted un caso limítrofe. Sabe muy bien lo mucho que admiro sus historias. Hay quien las califica de otro mundo. Creo que debería usted inclinarse por uno de esos mundos. Otro caluroso apretón de manos de W.S. Walter Streeter reflexionó sobre esto y empezó a hacerse preguntas acerca del remitente. ¿Era su corresponsal un hombre o una mujer? La caligrafía parecía masculina, fría, impersonal, y la crítica parecía venir de un hombre. Por otra parte, aquel tanteo era muy propio de una mujer, ese querer hacerlo sentir a un tiempo halagado e inseguro. Advirtió el leve solivianto de la curiosidad, pero enseguida lo descartó. Experimentar con extraños no era propio de él. Aún así, resultaba extraño pensar que aquella persona desconocida pudiera especular sobre él y evaluarlo. ¿De otro mundo? Sí, señor. Releyó los 2 últimos capítulos que había escrito. Quizá no tuvieran los pies firmemente anclados en la tierra, quizá él mismo estuviera más que dispuesto a escapar, al igual que otros novelistas de ahora, a un mundo ambiguo, un mundo donde la mente consciente no viviera del todo a su manera. ¿Pero acaso importaba? Tiró la foto de Berwick-on-Tweed a la chimenea y trató de escribir. Pero las palabras llegaban a trancas y barrancas, como si se enfrentasen a una barrera especialmente sólida de autocrítica. Y según pasaban los días, fue tomando incómoda conciencia de una división interna, como si alguien se hubiera apoderado de su personalidad y tratara de despedazarla. Su trabajo dejó de ser homogéneo. Había 2 fuerzas, irreconciliables y opuestas, y avanzaba mucho más despacio al intentar resolver la discordia. Tanto da, pensaba. Quizá estuviese cogiendo el ritmo.
Puede que estas dificultades me creen sufrimiento, puede que haya dado con una fuente nueva de material. Si al menos pudiera reconciliar las dos y conseguir que el conflicto diera sus frutos, como hacen tantos artistas. La tercera postal mostraba una imagen de la Catedral de York. Sé que le interesan las catedrales, decía. Seguro que no se trata de un síntoma de megalomanía, pero a veces los templos más pequeños resultan más gratificantes. Estoy viendo muy buenas iglesias en mi viaje hacia el sur. ¿Está muy atareado escribiendo o anda a la casa de ideas? Otro cordial apretón de manos de su camarada W.S. Era cierto que a Walter Streeter le interesaban las catedrales. La de Lincoln había sido el tema de una de sus fantasías de juventud y sobre ella había escrito en un libro de viajes. Cierto era también que admiraba puramente las dimensiones y tenía tendencia a infravalorar las iglesias parroquiales. Pero ¿cómo podía saber eso W.S.? ¿Se trataba realmente de un síntoma de megalomanía? ¿Quién era W.S. en realidad? Por primera vez se fijó en que las iniciales se correspondían con las suyas. No por primera vez. Ya se había percatado antes, pero eran unas iniciales tan comunes. Eran las de Gilbert, eran las de Maugham, eran las de Shakespeare. Una posesión común. Cualquiera podía tenerlas. Y sin embargo, ahora se le antojaban como una extraña coincidencia. Y se le pasó por la cabeza la siguiente idea. ¿Y si he estado escribiéndome postales a mí mismo? La gente hacía esas cosas, sobre todo quienes padecían un desdoblamiento de la personalidad. Y no es que él fuera una de esas personas, naturalmente. Sin embargo, había un inexplicable desarrollo, la dicotomía en su escritura, que ahora había pasado de su pensamiento a su estilo, creando un párrafo lánguido con puntos y comas y oraciones subordinadas, y otro acerado e incisivo con oraciones simples y puntos seguidos. Volvió a examinar la caligrafía. Le había parecido perfecta en su carácter anónimo, la mano de cualquiera, tan ordinaria que tal vez llamara la atención. Ahora le pareció ver en ella similitudes con la suya. Estaba a punto de echar la postal al fuego cuando de pronto decidió no hacerlo. Se la enseñaré a alguien, pensó. Un amigo le dijo: «Querido, está claro como el agua. Esa mujer está chiflada. Estoy convencido de que es una mujer. Seguramente se habrá enamorado de ti y pretende llamar tu atención. Yo no le prestaría la más mínima atención». Quienes están bajo el ojo público reciben siempre cartas de desequilibrados. Si te preocupan, destrúyelas sin leerlas. Esas personas suelen ser un poco videntes, y si tu corresponsal percibe que está sacándote de tus casillas, no te dejará en paz. Por un momento, Walter Streeter se quedó más tranquilo. Una mujer, una criaturilla ratonil que por algún motivo se había encaprichado con él. ¿Qué motivos había para estar intranquilo? Pero entonces, su inconsciente, buscando algo con que atormentarlo y asumiendo la autoridad de la lógica, dijo: «Supongamos que son las postales de un lunático y que tú te las estás escribiendo a ti mismo. ¿No hace eso de ti otro lunático?». Intentó apartar aquella idea de su mente. Intentó destruir la postal como había hecho con las demás, pero algo dentro de él quiso conservarla. Se había convertido en un pedazo de sí mismo, o eso le parecía. Cediendo a un impulso irresistible que le provocó miedo, se sorprendió guardándola detrás del reloj de la repisa de la chimenea. No la veía, pero sabía que estaba ahí. Debía reconocerse a sí mismo que el asunto de las postales se había convertido en un elemento destacado en su vida. Había creado un área nueva de pensamientos y sensaciones, todos ellos de muy escasa utilidad. Estaba hecho un manojo de nervios a la espera de la siguiente postal. Y sin embargo, cuando ésta llegó, le pilló, como las demás, completamente desprevenido. Hubo de armarse de valor para mirar la imagen. «Me estoy acercando», decía la postal.
tanto que me encuentro en Coventry. ¿Alguna vez lo han mandado a Coventry? A mí sí. De hecho, me mandó usted. No es una experiencia agradable, se lo aseguro. Quizá lleguemos a entendernos al fin y al cabo. Le aconsejé que se pusiera en el lugar de sus personajes, ¿o no? ¿Le he dado alguna idea nueva? En caso de que sí, debería darme las gracias, pues ideas es lo que más ansía un novelista, según tengo entendido. He estado releyendo sus novelas, viviendo a través de ellas, debo decir. Je vous serre la main, como siempre. W.S. Walter Streeter sintió una oleada de pánico. ¿Cómo era posible que en todo ese tiempo no se hubiera fijado en el hecho más significativo de las postales, a saber, que cada una llegaba de un lugar geográficamente más cercano que la anterior? Me estoy acercando. ¿Acaso había estado usando anteojeras merced a un mecanismo de autoprotección inconsciente? De ser así, Walter deseó poder ponérselas de nuevo. Cogió un atlas y trazó distraídamente el itinerario de W.S. Las paradas parecían estar separadas por intervalos de unos 120 kilómetros. Walter vivía en una localidad grande de la zona suroeste del país, más o menos a esa distancia de Coventry. ¿Y si le enseñaba las postales a un psiquiatra? Pero, ¿qué podría decirle un psiquiatra? Desde luego, no lo que Walter necesitaba saber, si había razones para tenerle miedo a W.S. Lo mejor sería recurrir a la policía. Ellos estaban acostumbrados a lidiar con escritos difamatorios. Si se reían de él, pues mejor. Pero no se rieron. Les pareció que las postales eran una farsa y que W.S. nunca se manifestaría en carne y hueso. Luego le preguntaron si había alguien que le guardase rencor. «Nadie que yo sepa», respondió Walter. Ellos también eran de la opinión de que el remitente seguramente fuera una mujer. Le dijeron que no se preocupara, pero que diera parte si llegaban más postales. Con cierto alivio, Walter volvió a su casa. La conversación con la policía le había sentado bien. Reflexionó. Era cierto lo que les había dicho, que no tenía enemigos. Él no era un hombre de sentimientos personales fuertes. Sentimientos así solo los había plasmado en sus libros. En sus libros había dado forma a personajes muy villanos. No en los últimos años, sin embargo. En los últimos años se había mostrado remiso a crear hombres o mujeres muy malos. Le parecía moralmente irresponsable, amén de artísticamente poco convincente. Todo el mundo tenía una faceta bondadosa. Los Yago eran un mito. Últimamente, aunque debía admitir que llevaba varias semanas sin acercar la pluma al papel, por lo mucho que había lastrado sus pensamientos el ridículo asunto de las postales, si tenía que crear un personaje realmente malvado, lo representaba como comunista o nazi, alguien que deliberadamente hubiera renunciado a sus características humanas. En el pasado, en cambio, cuando era más joven y más propenso a ver las cosas blancas o negras, se había dejado llevar en una o dos ocasiones. No recordaba bien sus libros más antiguos, pero había un personaje en uno de ellos, el marginado, para el que había afilado a conciencia su escalpelo. Había escrito sobre él con una ansia de venganza extrema, como si se tratara de una persona real que él intentase desenmascarar. Había experimentado un curioso placer atribuyéndole toda suerte de infamias a aquel hombre. Nunca le concedió el beneficio de la duda, nunca sintió una punzada de compasión por él, ni siquiera cuando pagó en el patíbulo el precio de sus fechorías. Había desarrollado tanto aquella criatura tenebrosa, desbordante de malevolencia, que casi llegó a inspirarle miedo. Es curioso que no recordara el nombre de aquel personaje. Bajó el libro de la estantería y pasó las páginas. Incluso ahora le afectaban y lo turbaban. Sí, ahí estaba. William. Tendría que volver atrás para dar con el apellido. William Stainsforth. Sus propias iniciales. No juzgó que la coincidencia tuviera ninguna importancia, pero puso color a sus pensamientos y debilitó su resistencia ante la obsesión. Tan intranquilo estaba que,
cuando llegó la siguiente postal, fue una especie de alivio. ¿Te recuerda a algo?, leyó, e involuntariamente dio la vuelta a la postal. Vio una fotografía de una cárcel, la cárcel de Gloucester. La examinó como si pudiera revelarle algo, y luego, con sumo esfuerzo, siguió leyendo. Estoy ya muy cerca. Mis movimientos, como habrás podido adivinar, no están del todo bajo mi control, pero si todo sale bien, espero verte en algún momento del fin de semana. Entonces podremos entendernos. Me pregunto si me reconocerás. No será la primera vez que me brindas hospitalidad. Distingo la mano. Como siempre, W.S. Walter llevó la postal a la comisaría sin demora y preguntó si podían proporcionarle protección policial durante el fin de semana. El agente de guardia le sonrió y dijo que estaba convencido de que se trataba de un fraude, pero solicitó que alguien vigilara su casa. ¿Sigue sin tener idea de quién podría ser?, preguntó. Walter negó con la cabeza. Era martes. Walter tenía tiempo de sobra para pensar en el fin de semana. Al principio no se sintió capaz de aguantar la espera, pero por extraño que parezca, su confianza fue a más en lugar de menguar. Se sentó a trabajar como si pudiera trabajar y esta vez descubrió que sí podía, de un modo distinto y, en su opinión, mejor. Era como si la tensión bajo la que había estado viviendo hubiera disuelto, igual que el ácido, una capa de ideas improductivas que se interponía entre él y su tema. Ahora estaba más cerca, y los personajes, en vez de responder sin reparos a sus instrucciones, se entregaban de todo corazón a todas las pruebas a que él los sometía. Así pasaron los días, y la mañana del viernes arrancó como la de cualquier otro día, hasta que algo lo sacó de malos modos de su trance autoinducido, y de pronto se preguntó, ¿en qué momento empieza el fin de semana? Un fin de semana largo empieza el viernes. Al reparar en ello, volvió a atenazarle el pánico. Se dirigió a la puerta de casa y miró afuera. Era una calle provinciana y poco concurrida, compuesta de viviendas independientes estilo regencia como la suya. En la entrada contaban con postes altos y cuadriculados, algunos coronados por ménsulas semicirculares de hierro de las que colgaban faroles. La mayor parte de ellos estaban en mal estado, solo 2 o 3 se encendían alguna vez. Un coche pasó despacio por la calle, varias personas la atravesaron, todo era normal. Aquel día se acercó varias veces a echar un vistazo sin ver nada raro, y cuando el sábado no llegó ninguna postal, el pánico casi remitió. Le faltó poco para telefonear a la policía y decirles que no se molestaran en mandar a nadie. Pero la policía mantuvo su palabra. Sí que mandaron a alguien. Entre la hora del té y la de la cena, momento en que suelen presentarse los invitados, Walter se acercó a la puerta y allí, entre 2 postes sin alumbrar, distinguió a un policía, el primero que veía en Charlotte Street. Al verlo y al percatarse del alivio que le procuraba, fue consciente de lo angustiado que había estado. Ahora, en cambio, se sentía más seguro que nunca en su vida y también un tanto avergonzado por haber causado una molestia suplementaria a un cuerpo de hombres tan trabajadores. ¿Y si iba a hablar con su desconocido guardián y le ofrecía una taza de té o una copa? Sería divertido oírlo reír de las ocurrencias de Walter. Pero no. Por algún motivo tenía la sensación de que su seguridad aumentaba mientras su fuente se mantuviera en el anonimato y lo impersonal. Agente Smith resultaba menos impresionante que protección policial. Varias veces desde una ventana del piso de arriba, no le gustaba abrir la puerta y asomarse, comprobó que el guardián se mantenía en su puesto, y en una ocasión, para cerciorarse, le pidió al ama de llaves que lo verificase. Para su decepción, la mujer regresó diciendo que no había visto a ningún policía. Sin embargo, el ama de llaves no se caracterizaba precisamente por ser un halcón, y cuando Walter se acercó minutos después, lo distinguió con total claridad. El policía debía de moverse, como es natural. Quizá hubiera estado dando un paseo cuando la señora Kendall fue a mirar.
Era contrario a su costumbre trabajar después de cenar, pero esa noche lo hizo, pues estaba en vela. Ciertamente se sentía poseído por una especie de exaltación. Las palabras salían a borbotones de la pluma. Habría sido una insensatez sofocar el impulso creativo en pro de un rato más de sueño. Adelante, adelante. Tenían razón quienes afirmaban que la madrugada era el momento perfecto para trabajar. Cuando el ama de llaves fue a darle las buenas noches, Walter apenas sí levantó la vista. En la caldeada y acogedora salita, el silencio zumbaba a su alrededor igual que una tetera. Ni siquiera oyó el timbre hasta que ya llevaba un buen rato sonando. ¿Visita? ¿A esas horas? Fue hacia la puerta con las rodillas temblorosas sin saber qué iba a encontrarse. Cuál no fue su alivio cuando al abrir vio la silueta alta de un policía ocupando el umbral. Sin esperar a que el hombre hablara, Walter exclamó: «Entre, entre, querido amigo». Le ofreció la mano, pero el policía no se la estrechó. «Debe haber pasado mucho frío ahí parado. No sabía que estuviera nevando», añadió viendo los copos sobre la capa y el casco de la gente. «Entre y caliéntese». «Gracias», respondió el policía. No estaría mal. Walter conocía lo suficiente las fórmulas que empleaban los hombres de la ley como para no confundir aquellas palabras con una aprobación desganada. «Adelante», continuó. «Estaba escribiendo en mi estudio. Caray, sí que hace frío. Subiré la calefacción. ¿No quiere usted quitarse la pelliza y ponerse cómodo?» «No puedo quedarme mucho rato», repuso el policía. «Tengo una misión, como bien sabe». «Ah, sí», convino Walter. «Una fruslería, una sinecura». Se interrumpió preguntándose si el policía sabría lo que era una sinecura. «Supongo que conoce el asunto, lo de las postales». El policía asintió. «Pero no puede pasarme nada mientras esté usted aquí», prosiguió Walter. «Estaré tan a salvo como en mi propia casa. Quédese todo el tiempo que quiera y tómese una copa». «Nunca bebo estando en servicio», rehusó el policía. Aún con la capa y el casco puestos, echó un vistazo a su alrededor. «¿Aquí es donde usted trabaja?» «Sí. Cuando ha llamado estaba escribiendo». «Sobre algún pobre diablo, supongo», dijo el policía. «¿Qué quiere decir?» Aquel tono antipático ofendió a Walter, que se percató de la dureza de los ojos de uva espina del hombre. «Enseguida se lo diré», respondió el policía, y en ese momento sonó el teléfono. Walter se excusó y salió corriendo de la estancia. «Comisaría de policía», dijo una voz. «¿Es usted el señor Streeter?» Walter confirmó que sí. «¿Cómo va todo por ahí, señor Streeter?» «Todo en orden, espero. Le diré por qué se lo pregunto. Lamento tener que reconocer que se nos ha olvidado la misión a la que nos habíamos comprometido con usted. Ha habido una mala coordinación». «Pero sí que han mandado a alguien», replicó Walter. «No, señor Streeter, por desgracia, no». «Pero aquí hay un policía, aquí, en mi casa». Se produjo una pausa y el interlocutor dijo con un tono menos relajado: «No puede ser uno de los nuestros. ¿Se ha fijado por casualidad en el número de la placa?» «No». Tras otra pausa, la voz preguntó: «¿Quiere que le mandemos a alguien?» «Sí, por favor». «Estupendo, pues en un santiamén estamos allí». Walter colgó el auricular. «¿Y ahora qué?», se preguntó. ¿Debería bloquear la puerta? ¿Huir a la calle? ¿Intentar despertar al ama de llaves? Un policía, de la clase que fuera, era algo a tener en cuenta, pero ¿un policía corrupto? ¿Un guardián de la ley convertido en infractor de la ley, campando a sus anchas, atacando a la gente? ¿Cuánto tardaría en llegar la auténtica policía? ¿En cuántos minutos se traducía un santiamén? Mientras se debatía, la puerta se abrió y apareció el invitado. «No hay habitaciones privadas una vez que se ha franqueado la puerta de la calle», dijo. «¿Se te ha olvidado que yo era policía?» «¿Era?», preguntó Walter apartándose de él.
¿Es usted policía? He sido otras cosas también, continuó el policía. Ladrón, proxeneta, chantajista, por no hablar de asesino. Tú deberías saberlo. El policía, si es que lo era, parecía estar avanzando hacia él, y Walter fue consciente de pronto de la importancia de las distancias cortas, el espacio entre el aparador y la mesa, y entre una silla y otra. No sé de qué me habla, dijo. ¿Por qué dice esas cosas? Yo nunca le he hecho nada malo. Es la primera vez que lo veo en mi vida. ¿De verdad?, preguntó el hombre. Pero has pensado mucho en mí, y su voz se elevó. Has escrito sobre mí. Te lo has pasado bomba a mi costa, ¿verdad que sí? Pues ahora soy yo el que va a divertirse. Me hiciste todo lo villano que pudiste. ¿Acaso no me perjudicó? ¿No te planteaste cómo sería estar en mi piel? ¿A que no? No te pusiste en mi lugar, ¿verdad que no? No tuviste compasión, y yo tampoco tendré compasión contigo. Le digo, gritó Walter agarrándose al borde de la mesa, que no lo conozco. Y ahora me viene con que no me conoce, con todo lo que me hizo y luego me olvidó. Su voz se transformó en un quejido cargado de autocompasión. ¿Te has olvidado de William Stainsforth? ¿William Stainsforth? Sí, yo fui tu chivo expiatorio, ¿a que sí? Vertiste sobre mí todo lo que te desagradaba de ti mismo. Te sentías de maravilla escribiendo sobre mí. Ahora, de WS a WS, ¿qué debería yo hacer siendo fiel a mi personaje? No lo sé, masculló Walter. ¿Que no lo sabes?, preguntó con desprecio Stainsforth. Deberías saberlo. Tú me concebiste. ¿Qué haría William Stainsforth si se encontrara con su viejo padre en un lugar tranquilo, su viejo y amable padre, la persona que lo mandó a la horca? Walter lo miraba fijamente. «Sabes tan bien como yo lo que haría», dijo Stainsforth. Entonces su semblante se alteró y dijo bruscamente: «No lo sabes, porque en realidad nunca me has comprendido. No soy tan negro como me pintaste». Hizo una pausa y una chispa de esperanza titiló en el pecho de Walter. «Nunca me diste una oportunidad, pero yo sí te la voy a dar. Así te demostraré que nunca me comprendiste, ¿no crees?» Walter asintió. «¿Y hay algo más que has olvidado?» «¿El qué?» «Que una vez fui niño», dijo el ex policía. Walter no contestó. «¿Lo admites?», dijo William Stainsforth, sombrío. «Bueno, si eres capaz de decirme una de las virtudes que me otorgaste, solo un pensamiento amable, solo un rasgo positivo». «Ajá», preguntó Walter temblando. «Entonces, no te pasará nada». «¿Y si no puedo?», preguntó Walter con un hilo de voz. «Pues será una pena. Tendremos que entendernos y sabes muy bien lo que eso significa. Tú me arrancaste un brazo, pero todavía conservo el otro. Stainsforth, el del brazo de hierro, me llamaste». Walter empezó a jadear. «Te doy 2 minutos para que hagas memoria», añadió Stainsforth. Ambos consultaron el reloj de pared. Al principio, el sigiloso movimiento de la mano paralizó los pensamientos de Walter. Escudriñó el rostro de William Stainsforth, su rostro cruel, artero, que parecía siempre en sombras, como algo que la luz no alcanzase a tocar. Buscó desesperadamente en sus recuerdos el hecho que lo salvaría, pero su memoria, contraída como un puño, no soltaba prenda. «Tengo que inventarme algo», pensó, y de pronto su mente se relajó y vio en ella, impresa igual que una fotografía, la última página del libro. Entonces, con la velocidad y la magia de los sueños, cada página se reveló ante él con claridad meridiana hasta que llegó a la primera y con una fuerza apabullante se dio cuenta de que lo que buscaba no estaba ahí. En todo ese mal
No había ni un ápice de bien, y tuvo la sensación compulsiva, acompañada de una suerte de júbilo, de que, salvo que confesara, traicionaría la causa del bien en todos los sentidos. «No hay nada que decir en tu favor», exclamó. «De todas tus sucias tretas, esta es la peor de todas. Quieres un lavado de imagen, ¿verdad? Pero mira, hasta los copos de nieve que te caen encima están ennegrecidos. ¿Cómo te atreves a pedirme un personaje? Ya te he dado uno. Dios me libre de que salga de mi boca una buena palabra para ti. Antes muerto». Stainsford estiró su único brazo. «Entonces, muere», dijo. La policía encontró a Walter Streeter desplomado sobre la mesa del comedor. Su cuerpo todavía estaba caliente, pero había muerto. Era fácil saber cómo había fallecido, pues no solo le habían machacado una mano, destrozada y exánime, sino también el cuello. Había sido estrangulado. De su atacante no había ni rastro, pero el verdadero misterio fue la presencia de varios copos de nieve sobre el cadáver de Walter, pues el día de su muerte no se registraron nevadas en ningún distrito. El fin.